al segundo tema, que se denomina trastornos del suelo pélvico. Una enfermedad muy común en las personas mayores de 55 años. Generalmente están asociados a pacientes que han tenido múltiples partos, y la imagen muestra el trastorno más severo que puede presentarse, ¿no? Un histerocele. Histerotomía, histerectomía, histerorafia. ¿Qué significa? Histerosafia. Histerotomía. ¿Histerectomía? Sí. Saca el útero, saca todo. No, histerotomía. De aquí, la señorita del fondo. Histerotomía. Shh. Histerotomía. Histerotomía. No es histerectomía. A ver, histerotomía. ¿No? Histerotomía. Corte del útero. Cuando hacemos la cesárea, hacemos una histerotomía de tipo Munzo-Kerr, corte transversal en el segmento, o histerotomía de tipo segmentario, porque está yendo en el segmento inferior. Ahora, histerosafia, sutura del útero, ¿no? Estamos suturando el útero, zafia, suturar, histerosafia. Sutura, corte, histerectomía, ectomía, si ese ya es el tiro del útero. Ectomía. Son terminologías que debemos conocer. El histerocele quiere decir que es la protrusión del útero. ¿Bien? Protrusión, en este caso, por el canal vaginal. Es la expresión más severa que nosotros vamos a ver. Si se ve muy grave, se ve muy poco amigable con la calidad de vida, generalmente los pacientes mayores que tienen este problema se acostumbran a esto, lo introducen. No está asociado el histerocele con el riesgo de cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, ningún tipo de cáncer. Pero la paciente se llega a acostumbrar, y muchas de las veces puede acudir al médico para que podamos solucionar su patología. Y la conducta sería, en este caso, de tipo quirúrgico. Tratamientos médicos u otros no tienen buenos resultados. Para poder entender esta patología, debemos saber dónde nos vamos a encontrar. Tenemos una imagen vista desde arriba hacia la pelvis, parte posterior, parte anterior, partes laterales izquierda y derecha. Al centro tenemos al útero. El útero tiene estructuras que va a hacer que se pueda mantener en la parte central y flotando si vale el término. Vamos a tener el ligamento redondo que va desde el cuerno por el canal inguinal hacia el labio mayor del lado izquierdo o lado derecho, tercio anterior del labio mayor, izquierdo o derecho, dependiendo del lado. Tenemos una sustancia un poco amarilla, si ustedes se dan cuenta, o dorada, que va a ser la expresión del ligamento ancho, que va a cubrir como un poncho a las trompas de falopio y la cara posterior y anterior del útero. Tenemos una estructura que viene desde acá, desde el cuello uterino hacia el sacro, que se va a denominar ligamento útero-sacro, y vamos a tener un pequeño ligamento desde el cuello uterino que va a ir hacia la fascia de la pomelosis del obturador interno, ambos lados. Ese ligamento se denomina ligamento de Mackensen, que va desde los costados del cuello del útero hacia la pared de la pelvis, específicamente hacia la fascia del obturador interno. Entonces, aquí estamos dando ciertas estructuras que se pueden ver y que van a ayudar a que el útero esté en su posición. Vamos a ver otras. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Para poder entender
¿qué es lo que puede suceder posteriormente? Hemos indicado entre los ligamentos útero, tenemos la cara posterior del útero, ¿no? Cara anterior es este, porque aquí está el ligamento redondo, cara anterior es esta. Vámonos más aquí abajo, tenemos el cuello uterino, es la vagina con un corte coronal. Del cuello uterino habíamos indicado hacia los costados, se va a denominar ligamentos cardinales o ligamentos de Mackensen. Cuello uterino, pared lateral, fascia del obturador interno, fascia. Se va a unir ahí, ese ligamento. Es uno de los ligamentos más fuertes que sostiene desde el cuello uterino hacia la pared lateral de la pelvis. Ligamento de Mackensen, o también denominado ligamento cardinal, derecho, izquierdo, ambos dos lados. Nos vamos a ir a la parte de atrás en este corte, cuello uterino, un corte axial a nivel del cuello uterino. Vemos esta estructura que hace rato en la anterior imagen la hemos señalado, es el ligamento útero sacro, porque va hacia el sacro, desde el cuello uterino hacia el sacro. Los ligamentos de Mackensen también van desde el cuello uterino hacia la fascia del obturador interno. Entonces, hacia atrás va desde el cuello uterino, hacia las paredes laterales va del cuello uterino, y nos vamos hacia adelante ahora también, hacia el pubis, rodeando a la vejiga, y por debajo de la vejiga vamos a tener el ligamento pubo-cervical. Ligamento pubo-cervical, ¿no? No tenemos mucha creatividad, solamente localizamos el nombre de donde a dónde se dirige ese ligamento, esas estructuras ligamentales. Entonces, ligamento pubo-cervical. Entonces, ya conocen estos ligamentos, ligamento de Mackensen, ligamento cardinal, ligamento útero-sacro, y en este caso ahora el ligamento pubo-cervical. A ambos lados también va. Esta estructura sostiene muy firmemente al cuello uterino, muy firmemente. Y ahí tenemos la imagen, ya el dibujo, cuello uterino, ligamentos cardinales o de Mackensen, hacia la parte lateral. Hacia la parte de atrás tenemos ligamento útero-sacro, porque va a ir hacia la región 2 y tercera sacra. Vamos a tener al ligamento pubo-cervical en la parte anterior, pubo-cervical, que es otra estructura fibrosa también que va a sostener al cuello uterino. Todas estas estructuras que hemos indicado se van a insertar en el cuello uterino. ¿Entienden? Cuello uterino. Segunda y tercera vértebra sacra, fascia del obturador interno en ambos lados, y el pubo cervical en la cara posterior y borde inferior de la sínfisis del pubis. Este es el ligamento que les estaba indicando de coloración dorada, que está representando al ligamento ancho, que es el que protege o lo cubre de forma, es un repliegue peritoneal que se fusiona y cubre la cara anterior y posterior, trompas de falopio, no cubre el ovario, solamente estas estructuras, para poder formar el ligamento ancho. Entonces, otra estructura que sostiene también al útero en su posesión. De los músculos que ayudan a soportar el útero para poderlo mantener en su posición, el principal es el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano es una porción musculosa con 3 ramas que va desde el pubis hasta la región del sacro y coxis. Vamos a tener el tubo rectal, porque va a ir a rodear desde el pubis hasta el recto, el tubo coxígeo que va a ir desde el pubis hasta el vértice de la coxis, y lo que vamos a tener el ilio coxígeo, que va a tener su inserción en la aponeurlosis del obturador interno del hueso ilíaco hacia el coxis. Estas 3 ramas son componentes del músculo elevador del ano. Entonces tenemos otra estructura, ligamentos, músculos que van a ayudar a sostener al útero y todas las estructuras del aparato reproductor femenino en su posición normal. O sea, aquí tenemos lo mismo, sus 3 estructuras o porciones del músculo elevador del ano, y otro,
Otro músculo que va a ayudar a sostener la parte media como un soporte de este músculo elevador del ano es el músculo transverso profundo del periné. Aquí tenemos el tendón central, las tuberosidades isquiáticas y tenemos ambos musculares que se van a ir transversalmente pasando por el periné, y este va a ser el músculo transverso profundo del periné. Profundo porque está más cercano hacia la profundidad y muy por debajo del músculo elevador del ano, que es este músculo elevador del ano. El músculo, el coxígeo, está en la parte de atrás. Otro componente que es muy principal para el tono. ¿Qué es tono? ¿Qué es tono? ¿Qué es tono? Tono muscular. Tono muscular. Tono muscular. Sí, pero ¿cómo especificaríamos tono muscular? Tiene buen tono, decimos, ¿no? Cuando tocamos el músculo. Tiene buen tono. No está atrófico, no está hipotónico, no está atónico. Tiene buen tono, decimos. ¿Qué es tono muscular? ¿Una energía potencial? ¿Ah? ¿Una energía potencial? No. Es la expresión de una energía, pero es una contracción media, es una contracción más baja sostenida de un músculo entre contracciones voluntarias o involuntarias. Una vez que se contrae, se relaja, pero no es una relajación completa. Existe un tono muscular. ¿Quién mantiene ese potencial de energía o electromagnético por parte nerviosa? Es el sistema nervioso. En nuestro caso vamos a tener la inervación desde el 2 hasta el 4. Sacra 2, 3 y 4 son los que van a inervar al músculo elevador del ano y al transverso profundo del periné, que mantienen un tono muscular, o sea, una contracción sostenida más mínima después de 2 contracciones. Entonces tenemos ligamentos, tenemos músculos, tenemos sistema nervioso para mantener la tonicidad de ese músculo, y ahora tenemos al tejido conjuntivo. Cuando yo era estudiante y también residente de ginecología, no podía, no sé, por lo menos no los entendía mis docentes cuando me decían que la fascia endopélvica era algo que estaba ahí, pero no lo puedes ver. No sé si no lo puedo ver, ya me perdí. Y los de ginecología, si ustedes van a cuando roten con otros colegas, pues a veces les tocan. Es un tejido de coloración gris que se encuentra a nivel o rodeando todas las estructuras de la pelvis, sea mucosa, sea parte muscular, sea parte nerviosa, sea parte arterial, o sea, vascular o venosa. A eso se va a denominar fascia endopélvica. Cuando les agarran una estructura de coloración gris con un tejido que está protegiendo, ya sea la mucosa, ya sea los vasos, ya sea el músculo, ya sea la parte periférica del cuello uterino, se denomina fascia endopélvica. Ese tejido, por eso aquí está totalmente pintando, todas las estructuras que van a estar rodeadas de tejido conjuntivo debajo de ese epitelio se va a denominar fascia endopélvica. Esa fascia endopélvica obviamente está conformada por tejido conjuntivo laxo y denso, dependiendo de los lugares donde se encuentra. Entonces, es algo que va a mantener, es muy rico y muy sensible a las hormonas de estrógeno, mantiene su tonicidad, el tejido conjuntivo que se encuentra ahí. Entonces, tenemos una cuarta estructura que forma parte del soporte de todo el tejido que se encuentra sosteniendo el aparato reproductor, de la mujer en este caso, ¿no? Entonces, todo aquel tejido conjuntivo que está envolviendo, rodeando vasos, arterias, nervios,
parte muscular, aparatos de todo, vagina, cuello uterino, ¿entienden? Se denomina fascia endopermal. Ese tejido conjuntivo que protege se denomina fascia endopermal. Otro, el epitelio de la vagina, por encima de ese tejido conjuntivo vamos a tener una membrana basal, y por encima de la membrana basal vamos a tener una mucosa, una capa muscular y una adventicia, ¿no? La capa mucosa de la vagina es muy receptiva a las hormonas de estrógeno. Generalmente van a tener un grosor de 3 milímetros aproximadamente, el grosor de la mucosa vaginal de acuerdo al ciclo de la mujer, 3 milímetros, y va a subir hasta unos 5 milímetros de grosor, 3 a 5 a su máximo tope, hormonalmente. Pero cuando ya no existe estrógenos en el momento de la menopausia, por eso algunos ginecólogos dicen ese epitelio o esa mucosa vaginal está atrófica. Está atrófica. Atrófica quiere decir que está delgado, está adelgazado. Y esto generalmente es menor a 3 milímetros. ¿Entienden? 2 milímetros, 1 milímetro de edad como un grosor máximo en la etapa de la postmenopausia. Entonces, también debilita todas las estructuras feriales. Entonces, tenemos un resumen de algunas estructuras que vamos a tener como componentes de sostén del útero en su posición normal. Vamos a tener al ligamento ancho, que es ese pliegue peritoneal que se une y protege la parte anterior y posterior del útero, en las partes laterales también del útero. Vamos a tener a los ligamentos redondos. Estos ligamentos redondos, más que todo, es para que esté un poco inclinado hacia adelante. No es una sugestión muy fuerte, pero sí se nota que jala los ligamentos cuando la mujer está embarazada, cuando el útero se crece, y esos ligamentos, obviamente, como los cordones de los puentes, va a ser traccionado, va a ser jalado, y por eso la mujer en algunas oportunidades cuando camina mucho, la región de los genitales se lo siente medio adormecido, medio un poco lastimado, incómodo. Es porque el ligamento redondo se inserta en los labios mayores de ambos lados, ¿no? Entonces, otra estructura que tenemos en el cuello uterino que habíamos indicado es el ligamento de Mackensen. Obviamente, si ustedes me dicen, pero me ha dicho que está cubriendo la fascia endopélvica, todos los ligamentos, sí, está cubriendo. También el ligamento de Mackensen lo cubre, al ligamento uterosacro también lo cubre. Todas las estructuras que se encuentran en esta región, si vamos a ir disecando, se denomina tejido conjuntivo o fascia endopélvica. Tenemos los ligamentos de Mackensen, tenemos acá al elevador del ano como parte muscular, y uno que tenemos transverso, que es el músculo transverso profundo del peine. Vamos a tener a la mucosa vaginal muy sensible a los receptores de estrógeno para mantener un tono, un grosor adecuado para poder sostener. ¿Y qué más? ¿Qué estructura más se puede ver acá? Ya más. Por este motivo, por este corte, tenemos todas esas estructuras. ¿Listo? Listo. Entonces, aparte aquí falta el ligamento pubocervical y el ligamento útero-sacro, ¿no? Que es otra estructura que también está en la parte posterior del cuello uterino. Cualquier lesión microscópica, cualquier lesión macroscópica de las estructuras que se encuentran sosteniendo al aparato reproductor van a ser causantes de los trastornos del suelo pélvico en diferentes grados. Entonces ya se van a ir imaginando qué cosas pueden suceder para poder lesionar estas estructuras y predisponer a nuestra paciente para que pueda tener un trastorno del suelo pélvico. Entonces, ¿qué ha sido lo que habíamos indicado? Cualquier alteración puede ser algo moderado, como vemos acá, algo moderado donde vemos la cara anterior de la vagina, porque esta es anterior y esta parte es posterior,
cara anterior de la vagina que protruye. Que en algunas oportunidades se ve a simple vista, o en algunas oportunidades debemos pedirle a la paciente que haga, que tosa, que empuje o que haga maniobra de Valsalva, ¿no? Vamos a la maniobra de Valsalva. ¿Alguien podría describirla? Maniobra de Valsalva. Tapar la nariz, las fosas nasales y hacer un esfuerzo, una presión. Generalmente no es desde la nariz. Tenemos que cesar la glotis. Es un cierre de la glotis y posteriormente un esfuerzo para intentar comprimir la pared abdominal y que se incremente la presión dentro del abdomen, ¿no? Es el cierre brusco de la glotis con presión de la pared abdominal para incrementar la presión intraabdominal, ¿no? Hacemos así. La cierre del glotis no es necesariamente cerrar las fosas nasales. Tiene que cerrarse la glotis, no tiene que haber fuga de aire. Aumentamos la presión intraabdominal. Entonces, cualquier alteración vamos a tener. Le hacemos toser, le hacemos empujar o le hacemos la maniobra de Valsalva para que podamos visualizar si es que no lo observáramos. ¿Quién ha sido uno de los doctores que ha estudiado estos trastornos? De Dansen ha sido el doctor más oficioso, más interesado en estos problemas de los trastornos del suelo pélvico. Y lo ha comparado esta estructura que vemos ahí con una estructura de los barcos, que en esa época les decían diques, se les dice también, diques. Que el dique, cuando está sostenido en el lugar, en el puerto del dique, está sostenido a sogas, y que también el dique está sostenido por una parte que corresponde al mar o al lago. Cuando alguna de estas estructuras, entre ligamentos o sustancias que lo mantienen flotando, están ausentes, va a haber una fuerza física que pueda hacer que los cordones o ligamentos que sostienen a este dique pueda caer o desestabilizar su sujeción. Entonces la teoría es la teoría del dique seco, que está promulgada por De Dansen. La teoría del dique seco simplemente intenta explicar por qué ha sucedido esos trastornos. Intenta explicar. Entonces los trastornos del suelo pélvico, lastimosamente, mientras más mayor es la paciente, más frecuente va a ser esta patología. Siempre existe aproximadamente 200.000 cirugías que se van a realizar en Estados Unidos por causa de estas patologías. De 10 mujeres, una en algún momento de su vida va a ser operada por algún trastorno de suelo pélvico. Cuando operamos, debe ser porque algo le ha incomodado a la paciente y algo es lo que debemos corregir de la sintomatología que tiene la paciente. Si la paciente dice, yo ya estoy acostumbrado, no me incomoda, vivo tranquila, pues tal vez no hay que operarla. Pero si la paciente dice, aunque es mínimo el descenso, pero tiene molestias y su calidad de vida no es muy adecuada, se va a operar. ¿Por qué? Porque un tercio, o sea, de 10 mujeres que operemos por un trastorno de suelo pélvico, de las 10, 3 van a recurrir de las que hemos operado. Y no por la que hemos hecho mal, ni tampoco porque tal vez no hemos utilizado una técnica adecuada, o tal vez no hemos utilizado mallas. No, actualmente ya no se recomienda el uso de mallas. Malla era más que todo por parte de las importadoras, que había ginecólogos donde les pagaban para que digan que la malla era lo mejor y que era eso lo que deberíamos utilizar para sostener, como las hernias que tenían las pacientes saliendo, produciendo por ombligo, diástasis, ¿no? Que ustedes ya, hernias incisionales que ustedes conocen. Entonces, ese es el pensamiento, y lastimosamente en ginecología o en uroginecología
estaban intentando querer popularizar, y estaba muy popularizado, que aquel doctor que no colocaba malla decía que tenía una mala técnica. ¿Me entienden? Actualmente no se recomienda de entrada utilizar la malla, a no ser que sean casos muy seleccionados. O sea, de 10 mujeres que operemos, según la estadística, una nomás debería ser de malla y las otras 9 deberían ser solamente por su perfil, porque tenemos un riesgo de caída. Y el otro, si colocamos malla y la cirugía ha sido totalmente espectacular, con una técnica muy laboriosa, muy prolija, y todo ha salido bien, pero pasa un mes y la paciente empieza a tener rechazo a la malla. O sea, no ha habido ningún problema de la técnica, pero lastimosamente la malla está produciendo molestias a la paciente. Entre estas, ardor a nivel vaginal, disuria, tenemos sangrados o manchados después de la cirugía. O sea, por el rechazo vamos a tener que abrir nuevamente todo sin que haya fallado en algo la técnica quirúrgica. ¿Entienden? Por eso no se recomienda de entrada colocación de malla. Los trastornos, si muy bien puede aparecer en ambos, la mujer es de excelencia. Estos son los factores de riesgo cuando ustedes van a tener, cuando hacen sus historias clínicas, ustedes deben buscar esto que nosotros anotamos, que todos los colegas deben anotar, ¿no? Deben buscar en sus historias clínicas a qué cosas van encajado. Consumo de tabaco, múltiples paridades, bebés macrosómicos, edad avanzada, posmenopáusicas, factores de riesgo antes de ver, porque anamnesis es donde le preguntamos: ¿cuántos hijos tiene, señora? 6. Todos partos y todos partos. Alguno que haya sido muy grande, sí. Uno que ha tenido de 4,500. Y partos, sí, parto. ¿Algún problema? No, nada. ¿Cuántos años tiene? 53 años, ya no tiene menstruaciones. Ya vamos encajando en qué se nos puede estar presentando nuestra paciente. ¿Entendemos? Edad, alta paridad, obesidad es uno de los factores muy frecuentes que están asociados, pero el que no esté no quiere decir que no tengamos. Factores de riesgo quiere decir que si mientras más factores se encuentran presentes, más puede ser posible que tengan la patología solamente como factores de riesgo. Tos crónica, fumadores o fumadoras, los que van tosiendo, bronquitis, y van tosiendo. El estreñimiento. Muchas mujeres son estreñidas. En consulta ginecológica, siempre cuando hacemos el control prenatal, antes del control prenatal les decimos: ¿eras estreñida? Y hay un buen porcentaje que siempre nos responde que sí, ¿no? Siempre hay un componente del estreñimiento crónico a largo plazo. Ese pujo, porque es la maniobra de avanzada del pujo, solamente que en este caso para intentar ayudar a la eliminación de la catarsis intestinal, pues incrementa la presión intraabdominal. Debilitamiento, ese tono muscular, ya sea por el envejecimiento, de que la paciente ya es mayorcita, no camina o tiene alguna dificultad en la deambulación, pues, y por uso médico propio, ¿no? Algún accidente joven, por accidente de tránsito, manejando tal vez su movilidad, sufre un golpe en la parte de la columna y lastimosamente ya no tiene movilidad. La denervación, por eso les dije, la denervación por debajo de lo que corresponde L2 siempre va a producir atrofia de la parte muscular nerviosa de la pelvis. Y en estos, no solamente del movimiento del pie, sino de que es voluntario, sino de los músculos que habíamos citado, elevador del ano y transverso profundo del periné, que es la que nos ayuda, ¿no? El debilitamiento, aparte de la edad, solamente teniendo, es que es la edad, es por el hipostrogenismo. Hemos indicado que cada célula, tejido, músculo que tenemos en la parte del aparato reproductor femenino es muy sensible a esta hormona. La ausencia de esta hormona es como quitarle muchas cosas respecto a su grosor, tejido conjuntivo y su espesor, y lastimosamente puede producir
algún debilitamiento como el dique seco. Los partos por vía vaginal, si muy bien, volvemos a repetir, se producen microlaceraciones en el tejido conjuntivo de la fascia endopélvica, microlaceraciones en la parte muscular del transverso profundo del periné y del elevador del ano. Estos micros pues, pueden volverse macro si lastimosamente no hemos evaluado al tamaño del producto o alguna distosia de presentación, como lo que ustedes saben que les han debido decir en obstetricia, presentación de cefálica occipito-ilíaca posterior persistente, subpúbico persistente, o sea, que no ha soltado, o presentación compuesta cuando su manito mismo está en la cabecita del bebé, algo que lastimosamente que en un parto pueda suceder lesiones microscópicas del tejido conjuntivo, se va a volver macroscópicas por lastimosamente una mala evaluación en el trabajo del parto. Pero siempre ha habido un pensamiento, entonces, si el parto predispone a prolapsos, mientras más partos, más riesgo de prolapsos, entonces a todos le haríamos cesárea, ¿no? Para evitar ese sería el pensamiento, ¿no? A todos les haremos cesárea para evitar los trastornos de suelo pélvico. Pero volvemos a repetir, son factores de riesgo. O sea, puede que la paciente tenga puras cesáreas, pero la edad o algún antecedente o alguno de los factores, obesidad, tos crónico o estreñimiento, está actuando también para poder dañar las otras estructuras, ¿me entienden? No solamente es el parto el factor, sí es uno de los importantes, pero no es el único. La tos crónica y la obesidad, ambos tienen físicamente un incremento de la presión intraabdominal. Y por las fuerzas físicas se van a ir a las partes más débiles que lastimosamente son en la parte inferior, ya sea anal o ya sea vaginal. Y de estos dos, la vaginal es la más débil, cuando está de forma crónica, constante. Otro momento donde las pacientes pueden que tengan este problema, así que digan, es que haces mucha tos, es que estás en mucho estreñimiento en tu vida, o es el que constantemente sea una mujer trabajadora y esté levantando de forma constante bultos, bolsas muy pesadas, o que lastimosamente pues en su trabajo tenga que estar sosteniendo de forma constante sobre su hombro algo, porque vuelvo a repetir, se cierra la glotis, aumentamos la presión por la musculatura abdominal y este incrementa la presión intraabdominal. Las fuerzas van hacia la parte inferior. El síndrome de Ehlers-Danlos, que es una alteración del tejido conjuntivo, esto ya es más de tipo genético. Hay una falla de la producción de tejido conjuntivo. Algunas veces sabríamos decir, pero mira doctor, mi dedo se dobla, mira doctor, mi oreja se jala, mira doctor, puedo doblar un poco más. A veces podría ser una habilidad, pero también lastimosamente puede que sea una debilidad de la formación del tejido conjuntivo. Esta enfermedad en las mujeres lastimosamente les predispone a que muy temprana edad tengan prolapsos del suelo pélvico. Esto quiere decir, mujer que ha tenido cesáreas, es delgada, tiene 28 años y sí les puede aparecer en la consulta con un prolapso, porque está saliendo de la regla, pero tiene un problema genético en la formación del tejido conjuntivo. Y si ustedes recuerdan, habíamos indicado que la fascia endopélvica, que tiene tejido conjuntivo laxo y denso, lastimosamente rodea todas las estructuras, y si este está débil o es laxo y tiene fácil su rotura, pues va a predisponer a los trastornos del suelo pélvico. De forma fisiológica, los músculos deben intentar traccionar o ayudar a que pueda mantenerse en una ligera inclinación. Cuando no existe esta ligera inclinación, todo se vuelve vertical, lastimosamente es más fácil de que pueda existir
Eso corresponde al elevador del ano. No mantiene con una forma de una hamaca a toda esa estructura, ¿no? Lo normal es que exista una ligera inclinación horizontal para que las fuerzas físicas no sean tan incrementadas, que cuando están paralelas estas estructuras, lastimosamente las fuerzas físicas incrementan su intensidad y predisponen a mayor colapso del suelo pélvico. Entonces, como fisiopatología, ya sabemos, es una enfermedad multifactorial. ¿Multifactorial qué quiere decir? Pueden afectar enfermedades genéticas, síndrome de Ehlers-Danlos, alteración de la formación del tejido conjuntivo, puede haber múltiples partos o solamente un parto, hábitos laborales de hacer esfuerzo, cargar cosas pesadas, tos crónica, fumador, la sumatoria, tal vez puede tener solamente uno, tal vez tiene 30 años y solamente un parto, pero un parto de un bebé de 4 kilos y ya lo desgarró, ya estamos en cicatrización. Entonces va a hacer que pueda haber una alteración anatómica, microscópica o macroscópica en cualquiera de las estructuras que sostienen al aparato reproductor femenino. Más el incremento crónico de la presión intraabdominal va a predisponer a que puedan aparecer los trastornos del suelo pélvico. ¿Okay? Entonces, Delancey, que era uno de los doctores, como habíamos indicado, que le gustaba investigar o le ha llamado la atención esta patología, ha empezado para ayudarnos a los ginecólogos, porque gracias a él tenemos una noción, ahorita claro, hablamos con mayor seguridad, gracias a él, pero no lo hemos conocido. Ha dado 3 niveles para poder sostener el aparato reproductor desde el cuello uterino hacia abajo. Y eso ha denominado los 3 niveles de Delancey. Estos niveles nos ayudan a poder saber dónde se encuentra la alteración, o la mayoría de las alteraciones, por lo menos. El primer nivel va a ser los ligamentos que sostienen la parte del cuello uterino. El primer nivel, que es el cuello uterino, ahí tenemos los dos más fuertes que son, es el ligamento uterosacro y el ligamento cardinal o de Mackensen, ¿no? 2, 3, 4, va a ir a insertarse ese ligamento de uterosacro y que se llama, si muy bien no lo considera mucho en este nivel de importancia, el tubo cervical generalmente suele ser dañado, donde nosotros cuando hacemos una histerectomía vaginal y queremos volverlo a colocar en su lugar, nos apoyamos en los ligamentos cardinales y uterosacro. Por eso lo nombra Delancey como el nivel 1, están sostenidos en este nivel por el ligamento uterosacro y el ligamento cardinal. ¿Okay? Nivel 2. El nivel 2 vamos a tener la fascia endopélvica y los ligamentos cardinales que se van a encontrar en esa región hasta las espinas ciáticas que vamos a tener como sugestión de la parte media de la vagina, o nivel 2, pared lateral de la vagina, espinas ciáticas, ligamentos cardinales que se encuentran en la parte superior, son los que van a poder sostener esta región, fascia endopélvica. ¿Okay? Y el nivel 3, en el nivel 3, que nos vamos más a la parte más baja, donde vamos a tener al periné. De esas estructuras, como habíamos indicado, tenemos al transverso profundo, la parte muscular, al elevador del ano, el músculo transverso profundo del periné, al músculo elevador del ano, y aquí también tiene que ver mucho la fascia endopélvica, para poder ayudar a separar lo que corresponde a esas estructuras que hayan sido dañadas. Entonces, hemos hecho un recordatorio de la anatomía, hemos hecho un recordatorio de las estructuras que sostienen al aparato reproductor femenino, hemos visto por qué se producen las lesiones, cuáles son las causas,
hemos visto factores de riesgo, un pequeño resumen de la fisiopatología, ¿no? Y los niveles de tolerancia. Ahora vamos a ver cómo evaluamos a la paciente que va a venir a nuestra consulta. Ya le hemos hecho anamnesis, ya le hemos preguntado, ¿tienes esto? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? ¿Qué te molesta? Pregunta. Ahora nos vamos al examen físico. Lo hemos indicado. La característica es que tengamos un poco inclinado de forma horizontal, pero la paciente lastimosamente puede tener a la simple vista un componente. De lo que decía de los varones eran pues esas hemorroides que estaba mostrando en la anterior diapositiva, ¿no? Cuando comparaba los prolapsos en cosa que pueden tener los varones. Vean cómo puede tener la paciente hemorroides, el canal vaginal y la uretra, su disposición vertical, y tanto cuando es horizontal, vean cómo la mucosa anal o perianal tiene una cierta disposición muy diferente al otro. Eso nos da al examen físico que no, primero que no hay hemorroides, es uno de los componentes que puede estar colapsando en la parte rectal, y el segundo es que generalmente este se encuentra un poco levantado a que esté protrudiendo esa parte anal. Hasta en eso debemos fijarnos cuando nosotros vamos a evaluar a la paciente. La paciente viene sensación de pesadez, sensación de una masa y sensación de dolor pélvico. Factores de riesgo que hemos preguntado y nosotros, dependiendo de qué grado tenga, también puede afectar la vía urinaria, rectal y dolor durante las relaciones sexuales que pueden tener estas pacientes si es que están en una edad temprana. Aquí vamos. Entonces, a la paciente, o sea, ha sido mal. Ya. Vamos a ir al examen físico. Entonces, nosotros le vamos a decir a la paciente que se coloque. Entonces, le vamos a decir a la paciente, como somos ginecólogos, que debemos ver la parte genital. La vamos a poner en posición de litotomía o ginecológica y debemos verlo a simple vista. La parte del lado si está contraído, la parte perianal, o si tenemos algún grado de debilitamiento con algún hemorroides o algo que nos muestre que está prolapsando también, que nos diga que hay una verticalización de esa región perineal. Entonces, debemos hacer la descripción, labios mayores, labios menores, vestíbulo, y si hay algo que esté protrudiendo o no esté protrudiendo. ¿Sí? Debemos separar los labios mayores, obviamente con guantes, colocamos y separamos si se puede observar o no se puede observar alguna protrusión. ¿Sigue? Si existe o no existe prolapso, simplemente a simple vista. ¿Sigue? Ahora, cuando nosotros le decimos que haga algún esfuerzo, que tosa, maniobra de Valsalva, que empuje, cualquiera, ahí recién puede ser la expresión. ¿Entienden? En un principio tal vez no haya nada, eso no quiere decir que no existe el prolapso. ¿Entienden? Cuidado que cuando se dicen así, me dice, pero aquí señora no hay nada, y bueno, pues no hay nada. Tienen que hacer maniobras para que pueda salir en algunos casos. En algunos casos, a simple vista, sí, maniobras, va a aparecer el prolapso. Entonces, sin necesidad de separar nada, ya va a salir. Entonces tenemos ahí, puede ser algo que para nosotros puede ser algo leve, algo moderado o algo severo. Sigue. Sigue. Aquí van a notar, y es algo muy importante, esta visualización. Si nosotros estamos observando la parte de la vagina que está protruyendo, hay dos características que deben diferenciar ustedes. La mucosa de la vagina que está protruyendo es liso,
o la mucosa de la vagina que está protuyendo es rugoso. Los pliegues nos va a decir, la presencia de pliegues nos va a decir que la lesión es lateral, como en este caso. Pliegues quiere decir que está rugoso, plegado. Eso es lo normal en la mucosa vaginal, tiene pliegues. Entonces, eso es lo normal. La lesión, ¿dónde estaría si se ven pliegues? La lesión es de tipo lateral. A diferencia de que si nosotros encontramos una mucosa vaginal lisa en la parte central y no tiene pliegues, la lesión es en la parte central. Entonces, ¿y esto para qué? Porque si esto sabemos que tiene pliegues, la lesión es en la parte lateral, ya sea izquierda o derecha. Cuando nosotros le hacemos pujar, clarito va a protruir hacia un costado, a un lado o al otro lado. ¿Entienden? Eso le va a mostrar al pujo. En esto es lo mismo. Si ustedes le dicen que puje, la parte central es la que va a bombar. Pero una de las características es que está liso, no hay pliegues. En tanto en esto tiene pliegues, entonces la lesión es lateral. No tiene pliegues, la lesión es medial. Entonces, de estos, el más frecuente es este. Este es el más frecuente. Este es más raro. Este, si se lesiona las partes laterales, debemos separar la fascia endopédica y el ligamento que se va hacia los laterales, aparte de la fascia endopédica, en el tercer nivel de Delance que hemos visto. En el primer nivel de Delance y en el segundo nivel de Delance, que tenemos que se va a la parte lateral aparte de la fascia endopédica. En la parte superior, en el nivel 1 o en el nivel 2 de Delance. Si hay pliegues y la lesión es entonces lateral. ¿Dónde deberíamos hacer la separación? Es complicada la separación, por los vasos que podemos lesionar cuando podemos hacer los puntos. Los ligamentos cardinales o de Mackenson son los que van a sujetar el primer nivel de Delance y el segundo nivel de Delance. En la parte lateral, todo el tejido conjuntivo que se encuentra hasta las esquinas ciáticas va a ser el segundo nivel de Delance, es lo que va a sostener a la uña. Entonces, hacia esos costados debemos hacer nosotros los puntos de anclaje para poder corregir ese defecto. Vuelvo a repetir, es muy raro, pero cuando sucede hay que diferenciarlo de uno del otro. Porque en vano va a ser que yo corte aquí al centro, abra como generalmente se abre, que han entrado que abren al centro y separan todo bonito y nuevamente le dicen, vaya, va a su casa, vuelve en una semana y empuja y sigue saliendo. Porque el defecto no era central, el defecto era lateral. La mayoría es es verdad. Entonces, en este que es central, sí. Como el defecto es central, abrimos la mucosa y simplemente la separamos la fascia endopédica. Porque eso les decía, cuando a veces a mí, cuando yo era estudiante, y esto que estoy agarrando aquí, o que le estoy dando puntos, ¿qué cosa será? Ya no sabía porque no había ni mente, qué estructuras más iban a haber ahí, no había músculo, no había nada, fascia endopédica simplemente. ¿Entienden? Algunos hacen puntos para poder aproximar, algunos hacen pequeños puntos separados, continuos, dependiendo. Y la mucosa que sobra lo corta y lo desecha, porque están construyendo por su mismo tejido. Entonces, debemos diferenciar. Vean cómo está la mucosa. Tiene arrugas, si vale el término, pliegues. Vean cómo está la mucosa. Entonces, para eso también la semiología, ojo, la ecografía en esto no nos va a ayudar. Los hermanos le van a pedir ecografía, hermanos le van a pedir tomografía o resonancias de alta definición, con gadolínio, contraste, nada. Esto es clínico, o sea, viendo, evaluando, tosa, puja, ¿entienden? Separando, bien. La ecografía no nos da el resultado, tiene defecto lateral, no nos da. Si no tiene pliegues, liso, el defecto es central. Si tiene pliegues y no está liso y protruye hacia uno de los lados,
el defecto es lateral. Ahora, ya entonces ya sabemos, va a haber algún prolapso de acuerdo a nuestra evaluación, maniobras, defecto central, paracentral. Nuestra obligación es también darle otra connotación de la parte urogenital. Si tiene incontinencia o no tiene incontinencia urinaria asociada al prolapso genital o al trastorno del suelo pélvico. Algo que a veces no consideran mucho los colegas. ¿Es un trastorno del suelo pélvico asociado a incontinencia urinaria de esfuerzo o no asociada a incontinencia urinaria de esfuerzo? ¿Asociada a incontinencia de urgencia o no asociada a incontinencia de urgencia? ¿Asociada a una incontinencia urinaria mixta, que quiere decir que es de esfuerzo y de urgencia? ¿Me entienden? Deben hacer la diferenciación. Ahora vamos a la urología, ¿no? Sí, ¿no? Ya saben. Entonces, ¿cómo se define incontinencia urinaria de esfuerzo? Es bien sencillo. A ver. ¿Esta qué? ¿Esta condición? Entonces, al mínimo esfuerzo, ¿qué pasa? Tiene pérdida involuntaria a los esfuerzos físicos. Estos pueden ser mínimos, moderados o severos, pero ya es anormal. Es clínico también. La mayoría de lo que corresponde a urología o incontinencia es clínico también esa parte. Simplemente le pregunta si hay pérdida de orina involuntaria al esfuerzo, aunque sea mínimo, pero esfuerzo, aunque al saltar así se escapa algo, no es normal, ¿me entienden? Entonces está asociado a una pérdida o incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Por qué hay que diferenciar? La de urgencia, ¿cómo será la de urgencia? La señorita de el último. La señorita de que está aquí. Vamos. Incontinencia urinaria de urgencia, que es muy diferente a la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, ya hemos definido, hasta mientras puedas pensar. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina, involuntaria de orina a los esfuerzos. Estos pueden ser mínimos, aunque al saltar así, o correr, o ya, salió, fugó. Algo que no fugaba, pero fugó. Ya es patológico. Eso es incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahora, la de urgencia. ¿Alguien? Puede ser una que no se puede controlar, ¿verdad? Una definición así un poquito más. Cuando la vejiga está muy llena y no se puede aguantar ahí. Más aún no es con la vejiga llena. A veces sí, a veces no siempre está con vejiga llena. Estas las de incontinencia urinaria, las de incontinencia urinaria de urgencia, les voy a decir algo, no se opera. La de esfuerzo se opera. La de urgencia no se opera. ¿Por qué? Porque es multifactorial de la estructura del aparato. Es la pérdida urinaria, es la incapacidad de poder retener de forma voluntaria la orina. Y esta no está asociada a esfuerzos físicos. O sea, la vejiga ni siquiera está llena y se escurre. Solamente va al baño y de repente está cerrado la puerta del baño y no puede contener la orina, aguantar la orina. Está lleno, y de repente, como ahorita la señorita entró, y de repente, me lo cierra, ya fue, ya choció. ¿Entienden? No puede mantener. Y la paciente lastimosamente va a tener una pérdida de forma esporádica. Porque primero, que la vejiga
va a empezar a tener hiperreactividad, se empieza a contraer solito, se contrae. Otro, va a haber un defecto del esfínter interno de la uretra, tiene una alteración neurofisiológica, no mantiene las presiones. Igual, el otro, el ángulo de la uretra baila, y al bailar disminuye su fuerza de sujeción del esfínter interno, o sea, es multifactorial. Por eso la incontinencia urinaria de urgencia o mixta no deben operar, ¿me entienden? Por todo lo que les dije, puede ser el esfínter interno de la uretra, puede ser hiperreactividad de la vejiga, puede ser un bailoneo de lo que es la uretra. Lastimosamente uno de estos está predisponiendo a una incontinencia urinaria de urgencia, esa no se opera, ¿me entienden? Si es que está asociado a trastornos de suelo pélvico. Ahora, si está un trastorno de suelo pélvico asociado a incontinencia urinaria de esfuerzo, ese sí se opera. Al mismo tiempo que le estamos haciendo la separación, hacemos la separación de la incontinencia, ¿me entienden? Podemos colocar malla, y el gold estándar que ustedes han debido ver para la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer es la colocación de malla, TOT, que se coloca con un ganchito que han debido ver en urología, que se le pasa por debajo, es hasta ambulatorio, algunos le pueden decir, si es solamente incontinencia. Se le pasa la agujita y se le deja ahí la malla libre de tensión, TOT, libre de tensión. Entonces, solamente se separa la incontinencia urinaria de esfuerzo por vía quirúrgica. La de urgencia o mixta no se recomienda separar esas incontinencias. Solamente el prolapso sería nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo nos entendemos nosotros los ginecólogos para poder saber en terminología uroginecológica qué parte del aparato reproductor está prolapsado? Para que todos podamos hablar el mismo idioma, la Sociedad de la Continencia o de la Continencia de la Mujer ha creado la OQ, que simplemente quiere decir la cuantificación de los prolapsos del suelo pélvico. Cuantificación, donde nos dice en un corte sagital, vemos el aparato reproductor, esta es la uretra y la vejiga. En la parte de atrás tenemos al ano, recto, en la parte central tenemos a la vagina, cuello uterino y al útero. ¿Qué nos dice? Una vez que hemos reconocido estas estructuras, lo que está por debajo de la uretra y la vejiga es la pared anterior de la vagina. Lo que está por delante del periné, del periné y el ano y recto va a ser la pared posterior de la vagina. Periné, ano y recto, pared posterior de la vagina. Entonces, pared anterior, pared posterior de la vagina. Vamos a dividir en dos segmentos estas dos paredes, anterior y posterior. Un primer segmento que se va a denominar A, con mayúscula, B, A, porque estamos en la parte anterior. El A minúscula es la parte anterior que está hablando A. Este va a representar los primeros 3 centímetros. A mayúscula, A minúscula. Y el otro segmento que va a corresponder a B mayúscula y A minúscula, que corresponde pared anterior, segmento superior, es por encima de los 3 centímetros. Y ahorita vamos a decir por qué es importante esta división. Primeros 3 centímetros y por encima de los 3 centímetros. Otro, en la pared posterior, de la misma forma, vamos a dividir en dos segmentos. Un segmento A, P, porque está hablando de la parte posterior, los primeros 3 centímetros de la pared posterior de la vagina y por encima de los 3 centímetros de la vagina. ¿Me entienden? Ese va a ser BP, porque es la parte posterior, esa P, chiquitita. A minúscula anterior, P minúscula posterior. Segmento A, primeros 3 centímetros de la pared anterior o posterior, y segmento B,
por encima de los 3 centímetros del segmento de la pared anterior y del segmento de la pared posterior. Es muy importante tener en cuenta estos primeros 3 centímetros en ambas paredes, porque ahorita vamos a decir clínicamente a qué nos va a representar. El cuello va a ser representado como C, cuello cervical C. El fondo de saco de Douglas, fondo de saco posterior vaginal o fondo de saco de Douglas, va a ser denominado como D. Entonces, una vez reconociendo estas estructuras, pues vamos a poder darle una forma de poder estadificar cualquier parte que pueda protruir de este aparato reproductor. Entonces, tenemos esto. Los primeros 3 centímetros van a corresponder al prolapso de la uretra en la pared anterior. Por encima de los 3 centímetros va a ser el prolapso de la vejiga. Si ambos protruyen, quiere decir que es uretra y vejiga. Eso es respecto a la pared anterior para que puedan comprender. De la pared posterior, los primeros 3 centímetros, el componente que deben separar sí o sí es el periné. No deben olvidarse. Si el componente que está saliendo de la parte superior y está prolapsando, no es necesario, por encima de los 3 centímetros, no es necesario u obligado separar el periné, a no ser que lo vea conveniente el cirujano. ¿Entienden? Y eso es lo que tal vez sus colegas que han visto cistocele va a poder corroborar. Aunque a veces los colegas de entrada separan sí o sí el periné. O sea, de una vez abren esa parte del periné para poderlo estrechar. Y a veces dicen, o comentan, pues bueno, pues estamos haciendo una ginecoplastía o una reconstrucción vaginal, si va a ver. Pero estas recomendaciones, ¿para qué nos ayudan? Primeros 3 centímetros corresponde a la uretra, por encima de los 3 centímetros corresponde a la vejiga. Si solamente protruye los primeros 3 centímetros, es uretra la que está protruiendo. Si ambos se combinan, 3 centímetros y por encima, es vejiga y uretra, la combinación. Y si solamente es por encima de 3, quiere decir que solamente es vejiga. ¿Me entienden? Pues nos ayuda bastante a nosotros para podernos comprender y separar en la parte quirúrgica. Los primeros centímetros corresponden en la pared posterior al periné y por encima de los 3 centímetros no está incluido el periné. Cuando vamos a separar, no es necesario, si es que protruye por encima de los 3 centímetros, separar el periné, a no ser que sea conveniente para el cirujano. Otro, la clasificación en estadios de los prolapsos está en relación al himen. Había muchas clasificaciones antes: leve, moderado y severo, si todos eran cistoceles o sectoceles, si va el término siempre los denominaban así, pero ahora vamos a tener una consideración especial. La Sociedad de la Continencia ha creado el POPU para podernos dar ciertas referencias respecto a qué es lo que está protruyendo, pared anterior, pared posterior, por encima de los 3 centímetros o por debajo de los 3 centímetros, y todo está en relación al límite. Estadio 0. Todas las estructuras se encuentran en su posición normal, no hay prolapsos. El estadio 1. El prolapso se encuentra por encima de más de 1 centímetro del himen, por encima. 1 centímetro por encima. El prolapso está ahí arriba. Estadio 2. Alrededor del himen, más o menos 1 centímetro alrededor del himen. 1 por encima o 1 por debajo. En ese rango se encuentra el prolapso, ya sea pared anterior, ya sea pared posterior. El estadio 3, por encima de 1 centímetro, pero máximo hasta 2 centímetros. Por encima de 1 centímetro hasta máximo 2 centímetros por debajo de lo que corresponde del himen. Y el estadio 4 es mayor a 2 centímetros por debajo del himen. Vamos a ver en otra imagen. Aquí tenemos cuello uterino, este es el himen, y las diferentes clasificaciones
que se han ido dando en el largo del tiempo. Pero para nosotros este es lo primordial para poder hacer la clasificación si estamos en un estadio 1, 2, 3 o 4 o 0. 0 no hay prolapso. 0 no hay prolapso. Todo está en relación al himen, esta clasificación. El estadio 1 dice que el prolapso, ya sea de pared anterior o posterior, ya sea de los primeros 3 centímetros de la vagina, más de los 3 centímetros de la vagina, se encuentra 1 centímetro por encima, o sea, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, cualquiera. La cuestión es que máximo llega hasta por 1 centímetro por encima de ese himen. Estadio 2 está alrededor del himen. 1 centímetro por arriba, 1 centímetro por abajo. En este sectorcito se encuentra el prolapso, estadio 3. Por debajo de 1 centímetro, pero máximo hasta 2 centímetros, el estadio 3. Y el estadio 4 es cuando ya ha prolapsado totalmente todo, o sea, más a 2 centímetros, que la mayoría de las veces el útero está incluyendo en este prolapso, ya sea pared anterior o posterior, el útero está incluyendo en este prolapso. ¿Entienden? ¿Por qué da más de 2, 1, 2, el estadio 3, ¿no? De 1 a 2, 1 centímetro nomás le da, y más de 2 ya le da que ya está incluido el útero. ¿Cuánto mide un útero de tamaño normal? 7 centímetros aproximadamente, 6 centímetros. Cuando se saca, ¿no? Entonces la longitud de la vagina hasta el himen tiene cierta dimensión. Cuando ya protruye más de 3 centímetros, los otros 4 ya están dentro. Por eso lo incluyen al histerocele en el estadio 4, por la longitud de la vagina y la proporción de salida. Porque ya a partir de los 2 centímetros para afuera, la mayoría ya está incluyendo al útero más en su componente. ¿Entienden? Eso es lo que está intentando explicar esa imagen que ustedes pueden ver. Entonces, esa es la clasificación de los óculos. Todo está en relación al himen, por encima de 1 centímetro, estadio 1, entre 1 más o menos 1 centímetro alrededor del himen, estadio 2, estadio 3 del 1 a 2 centímetros por debajo del himen, y estadio 4 por debajo de más de 2 centímetros del himen. ¿Entienden? Ese prolapso. Y el otro es su apellido, ¿no? Pared anterior, pared posterior, si es cuello uterino lo que están viendo, cuello uterino, si es fondo de saco de Douglas en D, pues el fondo de saco de Douglas corresponde a D. Estadio 0, 1, 2, 3, 4. En el examen obviamente siempre va a haber estadiados, ¿no? Siempre va a haber preguntas de estadio. Sí. Hay que saber. No está muy difícil. Terminología. Entonces, aparte de saber, sabemos de por qué sucede, sabemos qué sostiene al útero, sabemos cómo la vamos a evaluar, sabemos por qué viene la paciente, qué molestias tiene, sabemos la clasificación y ahora nos vamos a cómo vamos a definir. Lo ideal es definir trastornos de suelo pélvico de pared anterior o trastorno de suelo pélvico de pared posterior. Y cuando no se presenta de estos y solamente es del cuello uterino o del fondo de saco de Douglas, trastorno de suelo pélvico aplicado. Eso es lo ideal, pero ustedes van a ver que en la definición los colegas ponen cistocele, histerocele. Tendría que tener como un diagnóstico sindrómico. Un ejemplo, hemorragia de la primera mitad. Entonces, la hemorragia de la primera mitad tiene aborto, tiene ectópico, tiene enfermedad trofoblástica. En esto sería trastorno o prolapsos de órganos pélvicos de pared anterior, trastorno del suelo pélvico de pared posterior o aplicado. Bueno, a veces no lo toman en cuenta. De los de pared anterior tenemos 2. Pared anterior 2. Se va a denominar de acuerdo a la estructura que se encuentra por encima de esa pared anterior
de la vagina. Y hemos explicado que tenemos a la uretra y a la vejiga. Entonces, y volvemos a repetir, es clínico. No le van a decir al ecografista que nos diga que está prolapsando. Es clínico. Los primeros 3 centímetros se está protuyendo, es la uretra. Entonces se va a denominar uretrocele. Primeros 3 centímetros de la pared anterior de la vagina. Si tenemos una protrusión por encima de los 3 centímetros, cistocele. Ahora, si tenemos una combinación de ambos, después le denominaremos cisto-uretrocele, ¿no? Acá tenemos solamente 3 centímetros, vean cómo está. Por eso recalcamos eso, en la pared anterior, 3 centímetros nos está hablando de la uretra. Si ese está en su posición normal, pues, y es otro que está protruyendo por encima de ese, es la vejiga. ¿Entienden? 3 centímetros. Cistocele. Por encima de los 3 centímetros. Ahora, cuando es una combinación, corte sagital, visión anterior de la vagina. Labios menores separados, entreabriendo el introito, y vean cómo sale los primeros 3 centímetros de la pared anterior de la vagina. Tenemos el meato uretral, 3 centímetros, y también protruye por encima de los 3 centímetros. Ya está durmiendo, ¿no? Y por encima de los 3 centímetros. Por eso, ojo, no vamos, tal vez están rotando con uroginecólogos. Miden, hasta van a medir algunos doctores con una reglita, una cintita que tienen. Miden. No están midiendo por ser muy oficiosos, sino que, vuelvo a recalcar, tiene que mucho que ver con la técnica quirúrgica que va a utilizar. Tiene algunos miden todavía, pero no ser tan exacto, ¿no? Ojo, cuidado, es que recién son los 2.8 centímetros, no, tampoco hay que ser tan exactos. Los defectos de pared posterior. En los defectos de pared posterior, solamente se recomienda que podamos hablar del rectocele. Este rectocele puede comprometer los primeros 3 centímetros o más de los 3 centímetros. Pero si está por encima de los 3 centímetros, no es necesario separar el perineo. Si está por debajo de los 3 centímetros, es necesario separar el perineo. Esa es la regla. Eso nos ayuda a nosotros, el saber primeros 3 centímetros o por encima de los 3 centímetros. Primeros 3 centímetros. El otro que habíamos indicado, los defectos apicales. Prolapsos o trastornos del suelo pélvico apicales. Prolapso uterino, que es cuando ya sale todo el útero. Cuando nosotros hemos hecho una histerectomía abdominal, laparoscópica, vaginal, y pasando 3 meses, 1 año, la paciente vuelve porque ha sentido que algo se sale por la parte vaginal, a eso le denominamos prolapso de cúpula vaginal. Ya no tiene cuello uterino, ya no hay útero, la cúpula es la que se queda cerrada. Entonces ese es prolapso de cúpula vaginal. El otro, del fondo de saco de Douglas, si este protruye, se va a denominar enterocele. Enterocele, fondo de saco de Douglas. Enterocele. ¿Por qué quiere decir eso? Porque la mayoría de las veces cuando este protruye, está asociado con componente intestinal. Ojo, el ginecólogo que va a reparar, cuidado que por ser muy rápido, queriendo abrir, se va a chocar con el intestino. La mayoría clínicamente. ¿Entienden? Por eso se le denomina enterocele. La mayoría, fondo del saco de Douglas, se está protruyendo, revisamos,
cuello uterino en su posición, la parte 3 primeros centímetros en su posición, es la parte más alta posterior que está protrudiendo, enterocele. Cuidado. Cuando abran, cuidado que se encuentre con el intestino. Ahí tenemos esteroceles, cuello uterino, pared anterior y posterior, más de 2 centímetros, prolapso de nivel 4, estadio 4, porque es más de 2 centímetros. Tenemos igual. Ojo, si muy bien a veces puede ver pacientes que todo esté lacerado, eritematoso por la fricción, por la atrofia de la mucosa vaginal, no está asociado a cáncer de cuello uterino esta patología. Muy raro es que va a tener. ¿Me entienden? El que tenga mucho raspado generalmente no está asociado tampoco a cáncer de cuello uterino, ni cáncer vaginal. Aquí tenemos la denominación: cistocele por encima de los 3 centímetros, cistocele, uterocele o histerocele, rectocele, primeros 3 centímetros, cuando es el fondo de saco de Douglas, enterocele, cuando no tiene el útero y ha sido operada por alguna razón en su juventud y protruye la parte superior de la vagina, prolapso de la cúpula vaginal. De aquí quedamos. Vamos a terminar.